La 18ª edición del Rally El Corte Inglés se convirtió en un gran acontecimiento para la afición canaria. Después de 15 años, un equipo local volvía a ganar. Luis Monzón triunfó tras 2 días de dura lucha con su Ford Escort Cosworth. En la segunda posición se clasificó Gustavo Trelles con Lancia Delta, mientras la tercera fue para el italiano Vanio Pasquali con Ford Escort. Ganador del Grupo N era Goyo Picard, que empezaba con este rally una muy buena temporada. Entre los pilotos foráneos, Sergio Pienazzola con Lancia Delta quedaba cuarto. Oriol Gómez con Renault Clio Williams, sexto de la general. Mia Bardolet con Opel Astra se situaba en la séptima plaza y Luis Climent con idéntica montura en la novena. El bravo Toñi Ponce, pese a los problemas de motor en el nuevo Mitsubishi Galant, alcanzaba la quinta posición. Carlos Alonso Lamberti, también con problemas con el Nissan, se acomodaba en la octava. Luis Monzón empezaba con ímpetu desde los primeros tramos. Sin embargo, los resultados adelantaban una dura lucha entre el mismo Luis, José Mari Ponce, Trelles y Pasquali. José Mari, por su lado, acumulaba scratch uno tras otro. Desafortunado debut para Flavio Alonso, que abandonaba al comienzo del segundo bucle. Toda la tarde, Luis Monzón mantuvo su ventaja sobre un peligroso José Mari, pero fue Ponce que, ganando el último tramo del día, se proclamaba líder de esta primera etapa del rally. Luis Monzón empezaba con fuerza la segunda etapa del rally en el tramo de Cueva Corcho. En los tramos siguientes seguía la lucha con José Mari. Al final del día, en el último bucle, José Mari marcaba una ventaja importante sobre el piloto de Santa Brígida, pero en el tramo de Fontanales se declaraba el desafortunado abandono de Ponce hasta el momento a un paso del triunfo. Luis Monzón, con algún problema en las gomas, continuó con su desafío, llegando así al podium de esta 18ª edición del Rally El Corte Inglés. La edición 94 del Rally Villa de Adeje se desarrolló con buenas dosis de emoción y novedades. Las más importantes fueron sin duda la participación por primera vez en Canarias de los F2 con la consiguiente exclusión del Grupo A y la participación de José Mari Ponce con el Renault Clio Williams. Una vez más, los puestos de cabeza se disputaban entre José Mari Ponce, Bardolet, Climent y Picard. A breve distancia, también muy importante la rivalidad entre Toñi Ponce, Miguel Ángel Cruz, los primos Mesa y Juan Luis Cruz con Subaru. Flavio demostraba su gran destreza al volante. Sin embargo, los problemas mecánicos no le permitieron realizar un buen rally y poco después del óptimo cuarto puesto en el tramo espectáculo, el Ford le abandonaba definitivamente. Una vez más, la prueba se decidía en el tramo de Mocam-Martela, donde las sorpresas no se hacían esperar. Goyo rompía el diferencial trasero, Bardolet pinchaba perdiendo un tiempo precioso y Climent se quedaba a tan solo 10 segundos del líder, que era José Mari Ponce.
En esta tercera cita del campeonato regional, Luis Monzón era el ganador absoluto, sumando 11 scratch sobre un total de 12. El último scratch del día era para José Mari Ponce, que se consolidó en tercera posición pese a las dolencias físicas y los problemas con los comisarios. Su BMW, inscrito en Grupo T, venía recalificado en Grupo A. La lucha por el segundo mejor tiempo se producía entre Lamberti, que parecía haber solucionado los problemas mecánicos, y un Toñi Ponce mucho más afianzado a su montura. La tercera posición la disputaron José Mari Ponce y José Luis Rivero. Este último, a pesar de los problemas de adaptación al nuevo Ford, alcanzaba un brillante cuarto puesto. Nicolás Mesa, profundo conocedor de los tramos, y Manuel Mesa, con una buena carrera, no pudieron arrebatar la primera posición en Grupo N a Goyo Picar. Toñi Ponce se vio obligado a abandonar al final de la primera sección y Lamberti se consolidaba en segunda posición. Luis Monzón controlaba, sin que de verdad hiciera falta, los tiempos de los adversarios, mientras el equipo de Promotor Sport le tenía el coche a punto sin ningún problema. Así llegaba ganador de esta prueba tinerfeña. Esta edición del Rally Ciudad de Telde se presentó muy espectacular y con un gran seguimiento por parte de la afición. La prueba se inició en el circuito Islas Canarias, al que Luis volvía después del vuelco en el tercer Rally Fórmula, mientras José Mari Ponce lo intentaba con el BMW de Grupo T. Una mención especial merece el joven Alonso, que realizaba una de las pruebas más bonitas de su temporada, cuando ya acariciando el triunfo tuvo que abandonar por un inexplicable e imprevisto paro del motor. Juan Luis Cruz estrenaba el Subaru en Gran Canaria, obtuvo la primera posición en Grupo N, muy merecida considerando la poca experiencia de este piloto en tramos de tierra y los problemas que tuvo con el eje trasero. Javier Torres estuvo muy bien con su Lancia Delta y se clasificó séptimo de la general. Buena carrera también para Benito del Rosario con su Mazda, segundo del Grupo N y quinto de la general. Rally muy duro para Toñi Ponce, que sufría las consecuencias de un cólico nefrítico y que abandonaba por la rotura de un palier, justo cuando era tercero de la clasificación general y a 20 segundos del líder. Continuaba el enfrentamiento entre Carlos Alonso Lamberti y Luis Monzón. Este último lograba distanciar al piloto del Nissan y así sentenciar el rally en la mitad de la segunda sección, donde la diferencia acumulada era de 16 segundos. José Mari se acomodaba en una buena tercera posición. El triunfador de la 21ª edición del Rally La Palma Isla Bonita fue José Mari Ponce y su inesperada participación con el Ford Escort de RAS Sport. Toñi Ponce quedaba casi inédito por una salida de carretera en el primer tramo. La lucha en Grupo N estaba centrada entre Goyo Picar y Flavio Alonso. Flavio, en varios tramos, como el de Punta Gorda, marcaba los mismos tiempos que su directo adversario, hasta que tuvo que dejar vía libre a Goyo a causa de problemas en la transmisión delantera. Lamberti hizo una buena carrera, siempre a poca distancia del Ford de José Mari,
Sin embargo, no pudo alcanzarlo debido a las características de los tramos. José Luis Rivero, adquiriendo mayor confianza con su montura y satisfecho de su carrera, era tercero de la general. Muy bien en la primera sección Manuel Mesa, que por fin pudo completar la prueba. Otros destacados fueron Ferraz y Cruz, que poco después tendrían problemas. Nicomedes Pérez se situaba primero entre los pilotos palmeros. Es una satisfacción porque digamos que te quita un poco el sinsabor aquel del Corte Inglés, y en este caso la victoria nos ha vuelto con el mismo vehículo además, porque es el mismo vehículo de aquel entonces. El Rally de Gran Canaria se caracterizó por la peligrosidad de algunos tramos, muy comentada por todos los pilotos. Luis Monzón, con la intención de decidir este campeonato a su favor, trajo de Italia un nuevo Ford Escort con los últimos adelantos. Sin duda, una elección acertada la de Monzón, que marcaba todos los scratch del día. Estoy muy hecho ya a los 4x4, llevo muchos años corriendo con ellos. Y utilizamos mucho la técnica del pie izquierdo, y el coche, pues la verdad, responde muy bien y se nota que es de un nivel muy grande, ¿no? Y bueno, ahí están los tiempos. El que está asombrado, pues los trabajos tiene. José Mari Ponce intentaba contrastar la actuación de Luis, con pocos resultados, ya que sufría rotura en la correa del alternador. 2 carreras seguidas en el motor que utilizamos en La Palma y en el Rally Fórmula ha consumido, digamos, un poquito la energía de este motor, que no nos permite soplar el turbo a más de 1.6, cuando las presiones normales de este coche es 2, 2.1, incluso 2 de presión. Lamberti, pese a unas dolencias físicas, hacía un buen rally y luchó hasta el final con José Mari Ponce. Bueno, las diferencias con respecto a los primeros, yo diría que me permiten albergar cierta esperanza con respecto a José Mari. Está muy cerca mía, a 13 segundos en este momento, pero con respecto a Luis, desde luego no. O sea, creo que aquí ha quedado demostrado que el binomio Luis Monzón-Ford de Promotor Sport es un binomio, yo diría que en este momento invencible. Toñi Ponce logró su principal objetivo, terminar una prueba, y lo consiguió con creces. Flavio Alonso empezaba a lo grande esta prueba isleña, imponiéndose en los 5 primeros tramos. Sin embargo, una vez más, el desafortunado piloto tenía problemas en la montura, esta vez de embrague, y por ello Goyo, quedando descolgado, su directo rival, se adjudicaba el Grupo N sin mayores obstáculos. La ausencia de Luis Monzón y de Carlos Alonso Lamberti transformó esta edición del Rally de Terror en un espectacular desafío familiar entre los hermanos Ponce. La gran afición gozaba así de una prueba rica de emociones hasta el último momento. Finalmente, el podium era para Toñi Ponce, gracias a la llovizna y a la tracción total del Mitsubishi, que decidieron a su favor en las últimas pasadas por los tramos de Montegusano y Noroeste.
importante victoria de Flavio Alonso en el Grupo N. Esta vez el Ford le respondió perfectamente. Segundo de este grupo fue Benito del Rosario con Mazda 323. José Luis Cruz, a pesar de una aparatosa salida de carretera, quedó en la tercera posición. Ha sido la verdad que un rally muy difícil porque bueno, José Mari es una persona que nunca da el brazo a torcer, siempre nos hace correr un montón y bueno, ya ha habido que luchar, hemos estado a punto de salirnos varias veces, pero era la única oportunidad, fue un rally de tú a tú y yo creo que el verdadero aficionado es el que lo ha tenido que pasar bien porque como tú dices, hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar. Las características de los tramos, la baja de Toñi Ponce, José Mari que corría con el BMW y no con el prometido Ford de Ras Sport y un casi inédito Lamberti, sentenciaron este rally de Maspalomas desde el principio, escaso además de particulares sorpresas. Una de las pocas fue sin duda el salto de Goyo Picard al Grupo A, un óptimo estreno y un tercer puesto en la clasificación general. Flavio Alonso parecía haber olvidado los problemas mecánicos del Ford que le acompañaron durante la temporada y se clasificaba así primero del Grupo N y cuarto de la general. Buenos tiempos en Grupo N también para Ricardo Ledesma, Javier Torres, Manuel Mesa y Juan Luis Cruz. En el apartado de los F2, Miguel Ángel Cruz volvía a imponerse. Lamberti tenía el tiempo suficiente de marcar un scratch y poco después del comienzo del segundo bucle dañaba la suspensión del Pulsar, hecho que le impidió seguir. Al terminar el segundo bucle, el rally ya estaba decidido. Luis Monzón se adjudicaba el primer puesto con 54 segundos de ventaja sobre José Mari Ponce. El Huracán Monzón, que había arrasado en todas las pruebas, se declaraba campeón regional 94 de rallies de asfalto. En su 19ª edición, el Corte Inglés alcanzaba el histórico y deseado hito de verse en el máximo coeficiente de Eurorallies, casi en la antesala del Mundial. En las verificaciones era novedad el Toyota Celica de Bertone, la vuelta a BMW de José Mari Ponce y en el contexto del Campeonato de España el retorno de Citroën Hispania con un ZX encomendado a un Pura galardonado mundialmente en el 94 con la Copa FIA de Grupo N. La inevitable polémica pre-rally venía en esta ocasión servida por la normativa sobre el rayado de los neumáticos y su repercusión en el rendimiento,
especialmente sobre los largos y abrasivos tramos. Luis Monzón hace honor a su condición de favorito con un fulgurante scratch en el tramo inicial, para abandonar a continuación por salida de carretera, dejando la lucha por la cabeza en manos del italiano Bertone y los canarios José María Ponce y Goyo Picar, ya que tanto Lamberti como Antonio Ponce tenían sendos problemas en sus monturas, problemas que determinarían mediada esta primera etapa el abandono de Toñi Ponce. Entre los F2 del Campeonato de España se repite la mala suerte de Borja Moratal, que rompe la caja de cambios del Peugeot 306, mientras el Clio de Oriol experimenta problemas de alimentación y Pura penaliza un minuto y pierde otro más por un llantazo en la bajada de Arteara. Por parte canaria, el mejor F2 es del tinerfeño Miguel Cruz. Numerosísimo el Grupo N, donde el canario Flavio Alonso y el asturiano Daniel Alonso, con su lucha particular, se destacan de una nube de Forescore, con pilotos de muy diversa procedencia. Entre los Grupo N nacionales, Javier Azcona y su Clio Williams dominaban con claridad el panorama, imponiéndose incluso a los canarios de la recién estrenada Copa de Renault. Mucho ambiente y gran número de participantes en las copas monomarca locales, como las ya veteranas de Toyota y Honda, a las que se debían añadir la de Peugeot, reservada a los modelos 106 y 306, así como el debut de la Copa Clio Renault Canarias, con una serie de pilotos notables. Enrico Bertone tiene problemas con el turbo del Toyota en el tramo más largo del rally y dice adiós a sus posibilidades de victoria. Daniel Alonso terminaría retirándose por una salida de carretera cuando había desencadenado un fuerte ataque sobre Flavio, que temporalmente había cedido el mando del Grupo N para no arriesgar la mecánica. De los 82 equipos que salieron, 52 son los que concluyen la dura primera etapa, con José Mari Ponce como líder con 57 segundos sobre Goyo Picar. Para la segunda etapa, la afición se echa al monte, no dejando ni un solo hueco libre. La temperatura ambiental crece y crece sin cesar con el transcurso de los tramos y las alternativas de la carrera, entre las que destaca la extraordinaria remontada que protagoniza Pura con su Citroën sobre un Oriol que se ve impotente para mantenerse delante por los crecientes fallos de alimentación en el motor. Bueno, creo que hemos hecho un debut francamente bueno de todo el equipo Citroën. Veníamos con la idea de ver un poco pues, nuestras posibilidades con respecto a Renault, con respecto a Peugeot. Y francamente creo que les hemos sorprendido en esta ocasión. El coche, el ZX, ha funcionado a las mil maravillas. Y nada, espero pues, que junto con todo el equipo Citroën seguir trabajando para poder seguir ahí y ganar carreras.
Bueno, el rally ha sido bastante difícil. Hemos tenido bastantes problemas con el coche a nivel de mecánicos y de suspensión. No los hemos podido solucionar y bueno, desde el primer tramo hemos tenido los problemas hasta este último tramo. Y bueno, más no se puede pedir. Un cuarto scratch en la general y un segundo de la F2, pues por los problemas que he tenido ya es más que bien. Estamos bastante contentos de cómo nos ha salido este rally del Corte Inglés, porque estrenamos montura y la adaptación no ha sido fácil. Hemos intentado llegar a la meta, lo hemos conseguido, y conseguirlo en segunda posición ha sido muy importante para nosotros. José María Ponce, copilotado por Gaspar León, se anota su más importante victoria personal después de aquel brillante campeonato de España que logró en 1991. El rally en su primera etapa no hemos tenido ningún problema, ha funcionado todo a la mil maravillas, pero en la segunda etapa hemos tenido bastantes problemas en los dos últimos tramos. Una junta de culata que se ha quemado y un palier que se estropeó y estuvo a punto también de dejarnos tirados, ha hecho que los dos últimos tramos sean un calvario para nosotros, pero lo importante es que al final hemos podido llegar a la meta y cristalizar el sueño que teníamos de ganar este rally. El Campeonato de Canarias de Rally sobre asfalto tenía su segunda cita en Tenerife con motivo del 13º Rally Villa de Adeje, prueba que también sucedía al Corte Inglés en el Campeonato de España y que había despertado una inusitada expectación dada la gran calidad de la lista de inscritos. El rally comenzó como lo había hecho hacía 15 días el del Corte Inglés, es decir, con Monzón, con las pilas puestas y su Ford Escort funcionando a la perfección. La primera pasada por el inédito tramo de Taucho, que tenía un trazado estrecho y sinuoso formado por 10,3 kilómetros, dejaba a Goyo Picar, que debutaba con otro Escort de Grupo A ante sus paisanos, a 11 segundos y con ya abismales distancias a sus máximos rivales, especialmente José María Ponce, que salía malhumorado debido a que en los test iniciales había comprobado cómo el motor de su nuevo BMW M3 del Grupo T daba la potencia de golpe, desequilibrando toda la montura. Entre los vehículos de la F2 que iban a pugnar por los puntos del Campeonato de España, Pura, con el Citroën ZX 16 válvulas del equipo oficial Citroën Hispania, enseñaba sus garras a Borja Moratal, y con el Peugeot 306, también oficial, se quedaba a 10 segundos de Chus. Por lo que al Grupo N respecta, el reaparecido piloto exmundialista Fernando Copi Capdevila comenzaba dando primero en su particular duelo con Manolo Mesa, al ganarle este primer tramo de Taucho por 2 segundos, con la particularidad de que ambos estaban haciendo su debut con sendos Ford Escort, Copi con uno del preparador inglés Mike Little y Manolo con el que perteneciera a Picar. Por su parte, Juan Luis Cruz se quedaba a 3 segundos de Copi con el Subaru Impreza de los ingleses de ProDrive, mientras Javier Azcona, con un Renault Clio Williams, era el primer piloto peninsular clasificado, al quedarse a 12 segundos de los tenores canarios del Grupo N. En la lucha por el primer puesto del rally,
Las cosas no solo no cambiaron en las primeras pasadas por los tramos de Llanos del Polvo y la ladera, sino que el huracán Monzón, mucho más a gusto con la brida grande del turbo, siguió poniendo tierra de por medio a la vez que pulverizaba todos los récords que estaban vigentes. Sin embargo, el panorama sí que cambió en el Grupo N, pues Manolo Mesa, una vez superada la lógica adaptación al Escort, le devolvía la moneda a Coppi, pasando a liderar esta categoría. Las segundas pasadas por estos tramos, además de la cabalgada en solitario de Monzón, deparaban por una parte un paso más rápido por curva de un Goyo Picar que poco a poco se iba soltando con el otro Escort de la escudería Pro Motor Sport, lo que le llevó a acercarse más a los cronos de Luis, y por otra, en la tercera plaza se producía el asentamiento de Toñi Ponce con el Mitsubishi Galant VR4, que empezaba a poner tierra de por medio con respecto a Carlos Alonso Lamberti, cuyo Nissan Pulsar GTI tenía muchos problemas de suspensión. Miguel Cruz sufría una ligera salida de carretera con el Opel Astra GSI, que le obligaba al abandono cuando estaba haciendo una muy buena carrera, camino que también tomaba José Luis Rivero. Tras estas incidencias, Monzón, con la lección bien aprendida tras la primera pasada por Atogo, en la segunda por este mítico tramo, se lanzaba por todas y ante el delirio de los aficionados, pulverizaba el récord del tramo, al parar el crono en un escalofriante 4:08. Santi Concepción era primero en el desafío Peugeot, Carlos Padilla lideraba la Copa Renault Canarias y Tomás González el trofeo Toyota Starlet. Por su parte, y pese a terminar en el diferencial central del Nissan roto, Lamberti arrebataba en el último suspiro del rally la tercera plaza a Toñi Ponce, que volvía a ser traicionado por los duendes de la mecánica. En el Grupo N, Manolo Mesa rubricaba un sensacional debut con el Escort al ganar esta categoría, dejando a Coppi Capdevila a 23 segundos, mientras a 1:54 de Manolo se situaba Juan Luis Cruz. Al final, de los 50 equipos que tomaron la salida, un total de 36 lograban alcanzar la meta tras un rally que se caracterizó por un crutómetro no muy largo, pero sí duro y al sprint. La afición se lo pasó en grande. Ladies and gentlemen.
La 11ª edición del Rally Palma Canaria Norte contaría este año con 65 inscritos, de los cuales saldrían 57. El rutómetro era un calco de la edición anterior, con 12 pruebas especiales divididas en 2 secciones. La lucha estaría claramente entre los 2 pilotos del equipo Marlboro Ford, con Luis Monzón y Goyo Picard al volante. Desde las primeras especiales, el binomio Luis Monzón-José Carlos Denis, a bordo de un Ford Escort Cosworth, realizaban los mejores tiempos y se destacaban en cabeza. En un primer momento, Goyo Picard y Víctor Pérez llegaban a situarse en 4ª posición debido a la rotura de un palier, pero tras la reparación de este elemento y con Lamberti fuera de carrera, la 2ª posición sería claramente para Goyo. José Mari Ponce, y desde una tranquila 3ª plaza, intentaba por todos los medios adaptarse a las especiales suspensiones de su nuevo coche. En el grupo N, Manuel Mesa, Francisco Pérez y su efectivo Escort comandaban con autoridad y sacaban partido de la suerte que parece disfrutar esta temporada en cuanto a averías se refiere. Fernando Capdevila, aunque disponía de un coche realmente puntero, le abandonaba la fortuna y con una penalización de 2 minutos se hundía en la clasificación. En el mejor rally de la temporada y cuando era segundo con claridad, Lamberti y Bunein debían retirarse cuando el motor del Nissan se paraba misteriosamente a mitad de una especial. Otro de los abandonos sería el de Miguel Ata, cuando volcaba aparatosamente muy cerca de donde rompía Lamberti. Entre los coperos de la Renault, Carlos Padilla ganaba otra prueba en tierras tinerfeñas, consiguiendo de paso la 5ª plaza de la general. Segundo en la Copa y 6º de la general sería Ricardo Ávila, que de esta forma recupera posiciones en la Copa Renault Canarias. La revelación entre los Clio Williams era el piloto tinerfeño Roberto González, que conseguía la 3ª plaza, a solo 5 segundos de Ávila. El vencedor entre los Toyota sería Luis Tejera. Santi Concepción no daba ninguna concesión entre los desafiantes de la Peugeot y ganaba con claridad. En conclusión, un rally que ganaba Luis Monzón, sin problemas, con un Goyo Picard pletórico en 2ª posición. José Mari Ponce terminaba el rally muy desanimado, pero contento por el 3er puesto en la general, que tiene en los primeros puestos del certamen regional. Carrerón de Manuel Mesa, demostrando que con una buena montura está con los primeros. El Rally de Telde, en su edición del 95, al no ser puntuable para el denominado Mundialito Canario, dio como resultado el enfrentamiento de 3 pilotos para los puestos de cabeza, Lamberti y los hermanos Ponce, con Flavio Alonso sin oposición en el grupo N y con una lucha importante en las diferentes copas. Carlos Alonso Lamberti conseguía ser competitivo su Nissan, contando además con la particularidad del tramo de 4 puertas, que este año contaba con una parte final bastante estrecha, que le iba a la perfección para su vehículo. Sacaba importantes segundos a un Antonio Ponce, que se veía impotente de conseguir algo más del Galan, que poco a poco ha ido logrando la fiabilidad que no tenía en un principio y en el Telde lograba superar a su hermano José María y esperando a un error de Lamberti. El siempre agresivo José Mari Ponce
que no podía hacer más con el M3, cuyo motor primitivo estaba en Francia intentando darle mayor potencia en bajos, y en este rally tenía bastantes problemas que le impedían alcanzar a los dos mencionados. Flavio Alonso, sin presión de ningún tipo, fue realizando muy buenos tiempos, batiendo algunos récords, lo que le hacían dominar el Grupo N sin problemas. En tierra de nadie, Freddy Sarmiento hacía correr, por última vez, otra de las unidades M3 de Ponce Motorsport, que después de este rally sería vendido a un piloto peruano. Raúl Santana bastante hacía con el anticuado Sierra, intentando matar el gusanillo a la espera de mejores oportunidades de contar con mejor montura. Disputadísima prueba para los integrantes de la Copa Clio Canarias. En este telde sería un sorprendente Miguelata quien se alzaría con la victoria en la mejor prueba que hemos visto, adaptándose definitivamente al pequeño Clio. En la Copa Honda, Trofeo Unelco Panadería Pulido, dominio de José Luis Rodríguez, piloto que se está adaptando cada vez más a su montura y logrando fenomenales tiempos, dando color una vez más a las copas monomarcas. Este sería el tramo clave del rally, donde Carlos Alonso lograría las mejores ventajas frente a sus dos más inmediatos seguidores. Antonio Ponce, que nada podía hacer para alcanzarlo, cosa que casi ocurre en el último tramo del rally, la era del Cardón, cuando Carlos Alonso, en un toque con una piedra, casi pierde el rally por la exigua diferencia de 3 segundos. Cuando José Mari Ponce lograba poner más a punto el M3, no quedaba rally para recuperar, por lo que tendría que contentarse con la tercera plaza absoluta. Flavio sería al final cuarto de la general y primero del Grupo N. Podium final y festival de trompos que harían la delicia de los aficionados sería el cierre del telde del 95, en la línea habitual en lo concerniente a la organización. Al RAV4 le ha salido un competidor. Su hermano mayor, el RAV4 5 puertas. RAV4 de Toyota, desde 2.350.000 pesetas, para los que lo quieren tener todo, incluido un 5 puertas. Doble fiesta en la Isla Palmera. La 22ª edición del Rally Isla Bonita coincidía con las fiestas lustrales de la Bajada de la Virgen. En la tarde anterior al rally existía por parte de todos los presentes una gran expectación para tocar con mano los nuevos Ford Escort de Luis Monzón y José Mari Ponce. Pilotos como Goyo Picard, Antonio Ponce y un nutrido Grupo N con Mesa, Pérez, Madalú y Ferraz aseguraban un gran éxito. No faltaron naturalmente los coperos de Renault, Peugeot y Toyota Starlet, que darían la salsa final a esta prueba del campeonato regional. Luis Monzón, decidido a triunfar, empezaba a todo gas, adjudicándose los scratch de los tramos del primer bucle. Los problemas llegarían en la segunda pasada por la vuelta, donde el piloto gran canario sufría un llantazo, dañando la suspensión delantera que los apretados controles no permitieron sustituir hasta el final de la primera sección. Goyo Picard marcaba el mejor tiempo en todos los tramos restantes de la primera sección, asegurándose una ventaja de 54 segundos sobre Luis. La montura del Jolly Club en ningún momento estuvo a la altura de José Mari. A los fallos eléctricos desde el principio del rally seguiría una rotura mecánica que obligaba al piloto al abandono.
Mejores momentos para Toñi Ponce, que a pesar de algunos problemas de neumáticos y en la caja de cambio, realizaba una prueba satisfactoria y se acomodaba en tercera posición tras el abandono de su hermano. Emociones aseguradas en Grupo N, con Manuel Mesa y los pilotos veteranos locales. El poeta de Barlovento, José Luis Ferraz, con su Nissan, empezaba liderando el rally, mientras Manuel Mesa, con problemas a la montura, se veía desplazado. El asfalto mojado volvía a jugar un mal papel y en el tramo B2 de San Isidro, el equipo Ferraz Feliciano se salía de la carretera, dañando irreparablemente el Nissan. Manuel Mesa, copilotado por Francisco Pérez, solventaba los problemas del Ford Escort y lideraba el Grupo N. Entre los participantes de la primera Copa Renault Clio Canarias, Miguel Ata mantenía una dura pugna con el equipo Marrero Alonso. Para nosotros no puede ir mejor. Llevamos 54 segundos sobre el segundo clasificado, que es Luis, y bueno, pienso que es una diferencia que si no ocurre nada, no tenemos ningún problema mecánico, pues podemos mantener. Luis Monzón, para aprovechar su habilidad al volante del Ford Escort, deseaba un buen aliado como la lluvia, que sin embargo no le ayudó mucho. El piloto recuperó bastantes segundos, aunque no lo suficiente como para cubrir un segundo por cada kilómetro de tramos restantes. Goyo Picard, conociendo a fondo su contrincante, rodó con prudencia y buen ritmo a lo largo de la segunda sección, saboreando la primera victoria del campeonato. Su buen hacer y aliados como la climatología y un copiloto palmero permitieron al equipo Sauerman Tenerife subir a lo más alto del podium con un tiempo de 1 hora, 2 minutos, 55 segundos. El equipo Camel Ponce García veía realizado su sueño de concluir el rally en una buena tercera posición, con un crono de 1 hora, 5 minutos, 18 segundos, satisfacción que le había sido negada en la edición anterior. Continuaban las emociones en Grupo N, donde Manuel Mesa abandonaba por problemas a la caja de cambio de su Ford Escort Cosworth. La lucha se centraba entre Pedro Pérez, Madalú y Nicodemes Pérez. La victoria final era para este último con una diferencia de solo 6 segundos sobre su contrincante y clasificándose respectivamente quinto y cuarto de la general. Con un día de calor intenso, se daba el banderazo de salida en el centro comercial La Ballena a la 34ª edición del Rally Isla de Gran Canaria. Los equipos punteros se jugaban mucho. Una victoria para Goyo Picard le sentenciaba matemáticamente campeón regional. Luis Monzón empezaba dispuesto a todo, sabiendo que un buen resultado en esta prueba podía darle el título. Tras marcar el primer scratch execuo con Picard en los Castillos El Sumacal, se adjudicaría casi todas las especiales con nuevos récords absolutos en cada una de ellas. El equipo Picard Pérez se distanciaría bastante de los tiempos de Luis inicialmente debido a un trompo y a la aparición de algunos problemas de electrónica en el Ford. A lo largo del día, estos fallos irían en aumento. Las primeras secciones del rally se caracterizaban también por la apasionante lucha para la tercera posición que estaban manteniendo Carlos Alonso Lamberti y Toñi Ponce. Lamberti se quejaba de problemas de turbo y de estabilidad en el eje trasero, manteniéndose por delante de su contrincante. Por su parte, Toñi tenía sus dolores de cabeza debiendo alternar neumáticos con llantas de 16 y 17 por falta de suministro. José Mari Ponce volvía a repetir los acontecimientos del Isla Bonita. El Ford Escort, alquilado al team italiano Jolly Club, continuaba ofreciéndole problemas de varias índoles.
Flavio Alonso y Manuel Mesa protagonizaban una espectacular pugna en el Grupo N. Tras mantener unos tiempos bastante igualados en la primera parte del rally, el piloto gran canario despegaba acumulando 23 segundos sobre Mesa. En la clasificación final, Flavio Alonso era quinto con 59 minutos 10 segundos y Manuel Mesa sexto con 59 minutos 33 segundos. El toque de internacionalidad al rally lo daba un año más el piloto italiano Luca Ambrosoli, que participaba con un Ford Escort Grupo A ex Monzón. El poco conocimiento de los tramos con problemas de dirección y amortiguadores hacían penalizar 5 minutos al italiano, que durante el día intentaría recuperar a toda costa. Problemas y más problemas entre otros participantes del Grupo N. Juan Luis Cruz con Subaru Impresa estrenaba nuevo motor con poca satisfacción. Juan López también abandonaba por problemas de temperatura en su Lancia Delta. Fernando Capdevila empezaba con mal pie. Su Ford Escort se negaba a arrancar en una asistencia penalizando 2 minutos. A esto se sumaban unos fallos de electrónica. A pesar de todos sus problemas, Capdevila pudo remontar a la octava posición con 1 hora 3 minutos 27 segundos. A pesar de que el rally no era valedero para la Copa Clio, Ricardo Ávila y Carlos Padilla protagonizaban un enfrentamiento ya habitual para los aficionados. Apasionante hasta el final, donde Ávila podía sacarle 7 segundos al Doctor de Mogán, llegando respectivamente 9º y 10º de la general. Los potentes Honda concluían la lista de aspirantes a los puestos de cabeza. Naturalmente, encabezaba el trofeo José Luis Rodríguez. El piloto gran canario alcanzaba su propósito y llegaba triunfador a la meta con 56 minutos 9 segundos y 534 puntos en la clasificación del regional. Todo se decidiría en el Maspalomas. Un parón del motor provocaría una penalización de 8 minutos y Goyo optaba por retirarse tras la tercera pasada por el Sumacal. El piloto Camel, en la segunda pasada por los lavaderos, lograba superar a su adversario hasta conseguir 12 segundos de ventaja. Toñi Ponce era segundo en este rally de Gran Canaria con 57 minutos 15 segundos. El equipo Lamberti-Cuney también subía al podium con una cómoda tercera posición y un tiempo de 57 minutos 23 segundos. Empezó el rally muy bien, con mucha presión porque había que ganar aquí si queríamos seguir obteniendo opciones al campeonato. Y bueno, esto Goyo nos empezó a poner difícil desde el primer tramo. Al final tuvo un problema mecánico y nos dejó prácticamente libre hasta el final. Un año más, la plaza de Nuestra Señora del Pino acogía a los participantes del rally Villa de Teror. Esta prueba, que alcanzaba su 15ª edición, contaba con 35 inscritos y la participación de pilotos como Lamberti y los hermanos Ponce. Lamberti empezaba con ímpetu en su tramo favorito del Sumacal, rebajando de 1 segundo el tiempo de José Mari Ponce y de 4 el de Luis Monzón, parando el crono en 4 minutos 54 segundos. El duelo protagonizado por los hermanos Ponce en la pasada edición parecía volver a repetirse. José Mari montaba el nuevo motor en el BMW, Toñi no era menos, y con su Mitsubishi Galant se clasificaba por delante de su hermano en el tramo de los lavaderos. Flavio Alonso demostraba su habilidad al volante del potente Ford Escort Cosworth, acomodándose en la 4ª posición al final de la primera sección. Clara intención de dominar el Grupo N de principio a fin. José Luis Rodríguez, Juan de la Cruz y Domingo Alonso, con sendos Honda Civic, protagonizaban la Copa Honda Panadería Pulido. Miguel Ata
sufría un llantazo en el primer tramo, dañando el tren delantero y penalizando más de 5 minutos. Carlos Padilla y Ricardo Ávila ofrecieron a los aficionados una lucha rica de emociones y sorpresas. Carlos Alonso Lamberti continuaba marcando todos los scratch del día. Teniendo el rally prácticamente en sus manos, decidía aflojar la marcha y llegar al podio sin ningún problema. Toñi Ponce y Sebastián García cumplieron de lleno, terminando este rally en una óptima segunda posición, con 41 minutos 30 segundos. Broma pesada para José Mari Ponce. Piloto y copiloto pensaron en una rotura de suspensión, aflojando la marcha y perdiendo así más de 17 irrecuperables segundos. Cuarto de la general y primero del grupo N, Flavio Alonso, que exento de problemas y rivales directos, afrontaba el rally con tranquilidad. En la Copa Honda Panadería Pulido, José Luis Rodríguez era primero y quinto de la general. La espectacular lucha entre Padilla y Ávila terminaba a favor del primero. Los dos, con Renault Clio Williams, se clasificaban respectivamente séptimo y octavo de la general. En el trofeo Toyota triunfaba Mariano González, seguido por Benito Pérez y Miguel Martín en tercera posición. Acabamos de terminar el Rally Vía de Terror y bueno, lo acabamos de ganar. Tengo una enorme satisfacción por haberlo ganado. Hemos hecho esta mañana creo que una espléndida actuación. El nuevo Starlet es tan fiable que ya no usarás sus herramientas. Bueno, a lo mejor como complementos de moda. Aquí tenemos el tocado de llaves a la inglesa. ¡Fantástico! Otro complemento son los cables de arranque. Muy original. Y ahora lo mejor de la colección, el bolso triangular. La fiabilidad del nuevo Starlet está de moda. Nuevo Starlet, de gran creación. La 22ª edición del Rally Internacional de Maspalomas se transformaba en la prueba más esperada de todo el campeonato. A diferencia del año pasado, donde el campeonato estaba ya decidido a favor de Luis Monzón, en esta edición eran 3 los candidatos al título: José Mari Ponce, Goyo Picard y Luis Monzón. Sencillamente, quien ganaba el Rally Maspalomas era campeón regional 95. Prueba verdaderamente muy interesante, que además del campeonato regional, aquí se decidían el provincial y las varias copas monomarca, a excepción de la Clio que Carlos Padilla se había asegurado en el Rally Isla Bonita. Luis Monzón, estrenando el nuevo Ford Escort Cosworth, preparado por Pro Motorsport, marcaba en la era del Cardón el primer scratch del día, con 5 minutos y 35 segundos. La nueva montura, sin embargo, no respondía a la perfección. Al parecer, algún problema de frenos y temperatura del motor impedían a Monzón rodar al máximo. Carlos Alonso Lamberti, con su Nissan a punto, se transformaba en un temible adversario. En el Rally de Terror, había dejado claro su deseo de conquistar el tercer triunfo de la temporada. Al final de la segunda sección, tras adjudicarse el mejor tiempo en el A2, era del Cardón, y en las 2 pasadas por la Pasadilla Cazadores, era líder provisional del rally. Para Goyo Picard no pudo ser. El piloto tinerfeño, que este año estrenaba Grupo A, había apostado mucho por el título de campeón regional. Sin embargo, ya en la noche anterior al rally, la montura presentaba problemas electrónicos. En la segunda pasada por la era del Cardón,
el equipo Picard Pérez decía adiós a todas sus esperanzas. El Ford Escort le abandonaba a mitad de tramo cuando ya penalizaban 53 segundos. Los problemas de Monzón y Picard hacían ver las cosas a José Mari Ponce con mejor luz. En la primera sección se mantenía muy cerca de los puestos de cabeza. Sin embargo, en el segundo bucle, la rotura de la barra estabilizadora delantera le hacía perder 43 segundos frente a un Lamberti que lideraba la prueba. El buen piloto Camel pudo de todas formas alcanzar la meta y clasificarse en la 8ª posición del regional. El grupo N, desde luego, no era menos espectacular. Flavio Alonso era el único que no tenía problemas. Manuel Mesa pinchaba perdiendo más de 1 minuto. Fernando Capdevila llegaba a perder 2 minutos y penalizando 10 más en uno de los reagrupamientos en Santa Lucía, decidía retirarse. Flavio conseguía su 4ª victoria consecutiva, adjudicándose el Grupo N y la 4ª posición de la general. Manuel Mesa hacía frente a los contratiempos, preocupándose de llegar a meta y conseguir el título regional de Grupo N. Un año más estaba presente Manolo Acosta para mantener su récord de participaciones y naturalmente de llegadas a meta. Pepe Herrera también reaparecía con un Toyota. Todo un espectáculo lo de Pepe Batanen. El veterano Tomás González hacía debutar el RAV4 en un rally de asfalto con buenos resultados. En el trofeo Honda Unelco Panadería Pulido, José Luis Rodríguez se adjudicaba el campeonato con 300 puntos. Miguel Ata era ganador en el Maspalomas tras una salida de carretera de Sergio Marrero. Carlos Padilla era líder del certamen con 838 puntos. El título del desafío era para José Ángel Ojeda con 2.952 puntos. El trofeo Toyota Starlet era completamente dominado por Mariano González. Vamos liderando el rally en este momento con 5 segundos delante de Luis Monzón. Creo que estamos haciendo un buen rally. Luis también lo está haciendo. Luis Monzón no pudo disfrutar del liderato. El motor del Ford Escort rompía y el abandono era irremediable. Triunfo también para Flavio Alonso, campeón provincial de Grupo N, y para Manuel Mesa, campeón regional del mismo grupo. Lamberti se afianzaba en el primer puesto y veía cómo su sueño se realizaba: subir a lo más alto del podio del Maspaloma por 4ª vez y después de 10 años. José Mari Ponce, una vez soldada la barra estabilizadora, corría hacia el podio y a los títulos de campeón regional y provincial 95.